Comunicación con Verónica Mendoza, quien es líder de Nuevo Perú, con quien, bueno, tendremos el gusto en esta oportunidad, aquí desde Ayacucho, conversar con ella. ¿Cómo está Verónica Mendoza? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad a los amigos de Radio Guari y a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Bien, Verónica, coméntanos, bueno, tu explicación, ¿no? Básica, ¿cómo fue la situación? ¿Cómo participó Nuevo Perú ante esta situación? No votaron, pues, en el Congreso de la República respecto a la situación de vacancia del señor Pedro Pablo Kuczynski, y luego, pues, lo que sobrevino, este indulto al señor Alberto Fujimori. Sí, yo quisiera recordar a quienes nos escuchan que antes de que estallara el escándalo que involucra al señor Kuczynski por haber hecho sus empresas contratos con Odebrecht, incluso cuando él era ministro del gobierno del señor Toledo, desde nuestra bancada y en particular el congresista Manuel Dahmer había entregado ya documentos que probaban esta relación al Ministerio Público, de tal manera que nadie puede decir que el Nuevo Perú ha querido en algún momento proteger o encubrir al señor Kuczynski, como he escuchado en algunas versiones. Nosotros, a través del congresista Dahmer, fuimos de los primeros en denunciar estos vínculos del señor Kuczynski con la empresa Odebrecht. Pero además, cuando se hizo más notorio públicamente, fuimos los primeros también en dar la cara y ante la prensa nacional y el pueblo exigir al señor Kuczynski que renunciara si es que no era capaz de aclarar inmediatamente estos hechos. Esa ha sido nuestra posición. Y el día del debate y la votación de la vacancia en el Pleno del Congreso, si ustedes pudieron escuchar a los congresistas del Nuevo Perú, habrán visto que cada uno de ellos dijeron muy claramente que rechazábamos categóricamente, de un lado, el lobismo corrupto del señor Kuczynski y del otro lado, el golpismo de la mafia fujimorista, y que no aceptábamos ninguna de las dos posiciones, que no íbamos a respetar ninguna de las dos posiciones, porque finalmente lo que estaba ocurriendo ese día en el Congreso era un show, se estaba cocinando un pacto de impunidad que ya habíamos denunciado antes, y por eso que nuestros congresistas optaron por retirarse, para dejarlos claramente en evidencia, ¿no? Diciendo claramente que ni con el uno ni con el otro, que la única solución hoy para que las cosas cambien es desde el pueblo, desde las calles y desde la gente. No, es decir, la marcha de hoy del 11, que se va a expresar, pues, ¿no? Con toda la multitud necesaria. ¿Esa es la salida que ustedes plantean desde las calles? Y no, por ejemplo, como el Frente Amplio que ha presentado, va a insistir en una nueva vacancia para PPK. Mire, yo quiero ser precisa, ¿no? Porque sí he tenido muchas interrogantes sobre este tema y el pueblo merece que demos explicaciones y demos la cara en todo caso. En aquel momento, el año pasado, cuando se presentó la vacancia, ¿cuál era el tema de fondo? ¿Ustedes creen, le pregunto a los que nos están escuchando, que el fujimorismo realmente tenía una intención de luchar contra la corrupción? ¿Que realmente estaba indignado por los vínculos de Odebrecht con el señor Kuczynski? ¿Ustedes creen sinceramente eso? No, por favor, por supuesto que esa no era su intención. Su intención era, primero, hacer una cortina de humo, porque precisamente en esos días, ustedes recordarán, el Ministerio Público, la Fiscalía peruana, había allanado el local del partido fujimorista en Lima, había encontrado indicios de doble contabilidad, había encontrado testigos que dicen claramente, ¿no es cierto?, que ellos no le dieron plata al fujimorismo para su campaña, a pesar de que eso fue lo que declararon los fujimoristas, ¿no es cierto?, pero además, en un contexto, ustedes recordarán, en el que la declaración del señor Marcelo Odebrecht, que era pues el mandamás de Odebrecht en toda Latinoamérica, dio su versión de los hechos. ¿Y cuál fue su versión al final? ¿Se le dio plata a quiénes? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué dijo? Dijo que le dio plata a todos, Kuczynski, Keiko, Alan García, Toledo. Es en ese momento que el fujimorismo se desespera presentando esta moción de vacancia para hacer una cortina de humo, para distraernos y también para hacerse del gobierno, porque saben que en elecciones normales
nunca van a ganar, porque el pueblo siempre va a recobrar su memoria y su dignidad. Por eso querían traerse abajo el Kuczynski. ¿Y ustedes creen, les pregunto yo, ustedes creen que el fujimorismo hubiera respetado que el vicepresidente continúe gobernando? Por supuesto que no, se lo hubiera bajado, y a la segunda vicepresidenta también. ¿Y a quién le hubiera tocado ser presidente siguiendo el hilo constitucional? Al señor Galarreta, congresista fujimorista. ¿Cuál hubiera sido el resultado? Entonces hubiéramos tenido al fujimorismo controlando el Congreso y controlando el gobierno, el poder absoluto para hacer lo que les da la gana y para eludir la justicia, para tapar las corruptelas de su lideresa, de su secretario general, el señor Joaquín Ramírez, etcétera. Por eso, una vacancia de golpismo fujimorista, de ninguna manera. Ahora la situación es distinta, porque ¿quién está pidiendo que se vaya a PPK? ¿Quién? ¿El fujimorismo? No. Ya no, pues. El pueblo en las calles. Es una situación completamente distinta. Y nosotros a ese pedido del pueblo, de los campesinos, de los estudiantes, de los pequeños productores abandonados por este gobierno, a ese pedido de que se vaya PPK y que se vayan todos, nosotros sí nos sumamos. Finalmente, una última cosa, y le agradezco que me dé el tiempo de explicarlo. Efectivamente se está anunciando una nueva moción de vacancia en el Congreso. Claro, del Frente Amplio. Vamos, así es. Nosotros estamos totalmente dispuestos a respaldar. Es más, ¿sí? Ya hemos presentado como Nuevo Perú una acusación constitucional contra la señora Arauz, el ministro de Justicia, por ese indulto ilegal, inmoral, con mentiras, ¿no es cierto?, con informes Bamba de por medio. O sea, nosotros sí estamos dispuestos a poner los puntos sobre las sillas en el Congreso, pero tenemos que ser sinceros con el pueblo. Verónica, pero ahí sí el fujimorismo podría bloquear esa acusación constitucional. A eso iba yo. Yo quiero ser sincera con la gente y con el pueblo. La verdad, hermanas, hermanos, es que desde este Congreso, cooptado, controlado por el fujimorismo, por los lobistas y los corruptos, es muy poco lo que podemos hacer. Y lo vamos a seguir haciendo. Por eso nuestros congresistas han presentado la acusación constitucional, por eso están presentando una serie de acciones, por eso han exigido la renuncia de PPK desde el Congreso, pero sabemos que la única manera de lograr que estas cosas cambien no es desde el Congreso, hermanos. Ese no es el espacio para los cambios y las transformaciones. La única manera que las cosas cambien es que abajo, la gente, el pueblo, las organizaciones, nos unamos, nos organicemos, nos movilicemos. Por eso es fundamental que ahora que la ciudadanía, que los jóvenes, que las víctimas de la dictadura nos convocan, salgamos a marchar. Para decir a esta clase corrupta, vendida, que no nos vamos a callar, que ya estamos cansados, que queremos que esto cambie. Y no puede seguir ahí, no puede quedarse ahí, perdón. Luego tenemos que seguir organizándonos para impulsar un proceso constituyente. Esa es nuestra perspectiva desde el Nuevo Perú. Un Congreso constituyente. Nuevas reglas de juego, ya, para que el Estado ya no esté arrodillado a las grandes empresas, arrodillado a los intereses de los corruptos, sino un Estado que le sirva a la gente, un Estado que acompañe a los productores de papa, ¿no es cierto?, con capacitación, con asistencia técnica, que los defienda de las importaciones desleales, un Estado para el pueblo. Eso no se va a lograr en este Congreso, hermanas, hermanos. Eso lo vamos a lograr si es que nos organizamos desde abajo. Y por eso desde el Nuevo Perú queremos empezar este debate. Este sábado vamos a estar en Cajamarca discutiendo cómo se hace una nueva constitución, qué debe tener esa nueva constitución, quiénes tienen que participar. Lo propio haremos luego en Cusco y ojalá podamos estar también pronto en Ayacucho para discutir estos temas de fondo. Porque nos quieren distraer con que el APRA se está peleando Mulder con Del Castillo, con que en el fujimorismo se está peleando Keiko con Kenji. Pura telenovela, señores, pura telenovela. Con eso nos quieren distraer. ¿A quién le importa? Todos son lo mismo. Entre ellos hacen la finta, ¿no es cierto?, como dicen los jóvenes, de que se están peleando, pero al final se ponen de acuerdo. Verónica. Se ponen de acuerdo para exonerar a las mineras, se ponen de acuerdo para exonerar a la TAM, se ponen de acuerdo para reprimir al pueblo. Entonces, ahí no va a cambiar nada. Abajo, desde la gente, desde donde tiene que cambiar. No, bueno, se ha deslizado una información constantemente, si nos puedes explicar, Verónica Mendoza. Dicen, ¿no?, su nombre figura en la agenda de Nadine y esto está relacionado a pagos con Odebrecht. Mire, para empezar, yo siempre he dado la cara,
siempre he respondido sobre ese tema. Lo digo porque algunos dicen que Verónica Mendoza está eludiendo, no quiere responder. Yo siempre he respondido. Le he respondido a una comisión del Congreso que revisó las agendas de la señora Heredia, pero al derecho y al revés, con lupa, durante meses. Me invitaron, me preguntaron lo que quisieron y no encontraron nada. En el Ministerio Público también me han invitado como testigo, como invitada. Yo he ido y no he encontrado nada. ¿Y por qué no hay nada? Porque yo nunca manejé la plata del Partido Nacionalista. Yo fui militante, sí, señores, eso nunca lo voy a negar, es parte de mi historia política. Como seguramente muchos de los hermanos que me están escuchando en Ayacucho, creí en ese proyecto de cambio, ¿no es cierto?, del nacionalismo, pero nos traicionaron. Pero nunca estuve en la dirección política, en la tesorería, nunca manejé la plata, nunca manejé la campaña. Es más, yo fui candidata al Congreso, sí. ¿Por dónde? ¿Por Lima? No, por Cusco. Yo hacía mi campaña aquí en Cusco, en Chumbivicas, en Espinar, en la convención. Yo no manejé la plata, nunca. Y por eso yo dije, levanto mi secreto bancario, revisen mis cuentas, lo que quieran, no van a encontrar nada. Entonces, sobre ese tema, simplemente es algo que quienes hoy están en el poder levantan, ¿no es cierto?, para querer callarnos la boca. Pero ¿saben qué? No nos vamos a callar, porque lo que está pasando en nuestro país es demasiado grave e indignante. Y si quieren seguir dándome con palo como lo hacen, ¿no es cierto?, con sus trolls, insultando, que sigan, porque lo que está en juego es más importante que yo y mi prestigio personal. Lo que está en juego es la dignidad de nuestro país, porque es demasiado que liberen a un ladrón y a un asesino, un ladrón que nos robó 6.000 millones de soles a todos los peruanos, por favor, que mandó matar a los líderes sociales, sindicales que le hacían oposición, que mandó esterilizar a la fuerza a nuestras hermanas campesinas. Lo han liberado, nunca pidió perdón, nunca reconoció sus crímenes, no ha pagado ni un sol de reparación civil. ¿Y será porque es inicio, pobrecito? No, no es cierto. Ha salido de la clínica saludando a la prensa y sigue una casa de la Molina que cuesta ¿cuánto? $5.000. En nuestra cara se están burlando de nosotros. Entonces nosotros vamos a seguir y vamos a salir hoy día a las calles, y yo como ciudadana voy a salir a las calles, aunque me digan terruca, aunque me digan que las agendas, ¿no es cierto? No me importa, porque yo quiero darle a mis hijos una patria digna, donde robar, mentir, matar no es normal, sino que es un crimen que se sanciona y que se paga. Verónica, ¿qué opinas de la próxima salida de Antauro Humala, que él dice que va a desmitificar a todos los que dicen dirigir la izquierda en el Perú? Mire, primero, que quien cumple su condena tiene todo el derecho de salir y hacer eventualmente vida política, y habrá que escuchar las propuestas del señor. Yo no las conozco en estos momentos, ¿no es cierto? No sé qué es lo que le propone al país, no sé cuál es su propuesta para salir de esta crisis, y habrá que debatir con él y con quien corresponda en el momento que se planteen esas propuestas, ¿no es cierto? Nosotros en estos momentos lo que creemos, lo digo con franqueza y con sinceridad, vamos a dar la batalla en el Congreso, sí, con nuestros congresistas, pero la única manera que esto cambie es que nosotros abajo nos organicemos, y eso es lo que queremos proponerles. Debatamos sobre este proceso constituyente, y ahí necesitamos sumar fuerzas, hermanos. Todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales que queremos un cambio, que queremos recuperar el Estado, que queremos salud, educación para nuestro pueblo, que queremos que no solamente se dé facilidades, prebendas a las grandes mineras, a las grandes empresas, sino a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes. Todos estos debemos unirnos en este debate. Tendremos nuestras diferencias, por supuesto que sí, pero empecemos ese debate, empecemos a construir desde abajo y con la gente. Muy bien, sabemos que hay mucha expectativa por la marcha del día de hoy. Verónica Mendoza, muchas gracias por dirigirte pues a toda la audiencia de Estación Guari en Ayacucho. Buenas tardes. Ustedes para el espacio, muy buenas tardes, y todos a marchar por justicia y dignidad hoy a las 4 de la tarde. Estuvo Verónica Mendoza de nuevo del bloque Nuevo Perú.